año pasado, por estas fechas, hice una recopilación de los videos favoritos de un grupo de personas que escuchaban mi canal y se llamaban a sí mismos Brief Club. Muchos de ustedes pidieron más videos de recopilación y sugirieron que la próxima vez debería elegirlos en función del número de me gusta. Sin embargo, esta no es una medida tan precisa. Con mi canal, cuando se lanza un video, generalmente tiene un porcentaje de me gusta bastante alto, que luego disminuye a medida que el video envejece. Sin embargo, he elaborado un método que puede calcular más o menos los 3 videos más gustados de 2021, teniendo en cuenta que algunos se lanzaron casi 12 meses antes que otros. Así que aquí están, comenzando con el número 3, que se lanzó en diciembre de 2021. Theodore Durant nació en Toronto, Canadá, en 1871, pero cuando tenía alrededor de 7 años, su familia se mudó a San Francisco. Solo tenía un hermano, una hermana llamada Maud, quien más tarde se convirtió en una bailarina conocida con el nombre de Maud Allen. La familia era considerada respetable y trabajadora. El padre de Theodore era zapatero y, junto con su esposa Isabella, asistía a la iglesia los domingos. Animaban a sus hijos a estudiar duro y trataban de asegurarse de que siempre representaran los valores y estándares sociales de la época. Theodore era un muy buen estudiante y después de terminar la escuela consiguió un lugar en el Colegio Médico Cooper. También se convirtió en miembro del Cuerpo de Señales de California y asistía regularmente a la Iglesia Bautista Emanuel en las calles Bartlett, donde se convirtió en el superintendente asistente de la escuela dominical. Era muy querido y considerado como un joven muy respetable. Las jóvenes iban de su manera para hablar con él y sus madres no las desanimaban de expresar su interés en el apuesto joven caballero que estaba estudiando para convertirse en médico. Sin embargo, había algunos que habían sugerido que Theodore sufría de depresión y había un rumor de que en ocasiones había visitado los burdeles locales. Estas historias generalmente eran descartadas como chismes maliciosos por personas que querían desacreditar a un joven tan considerado y atento. Una de las jóvenes que era bastante amigable con Theodore se llamaba Blanche Lamont. Tenía 21 años y había venido a San Francisco desde el pequeño pueblo de Heckler en Montana, donde había estado enseñando en una escuela con solo un aula. Ella era de Dillon, Montana, una de 5 hijos, un hermano y 3 hermanas. Se había mudado a San Francisco con su hermana menor llamada Maud, ya que estaba ansiosa por continuar su educación. Las dos jóvenes vivían en la calle 21, número 209 con su tío y tía. Blanche era una visitante regular de la Iglesia Bautista Emanuel y pronto se convirtió en un miembro popular de la congregación. Tenía una naturaleza agradable y simpática y Theodore la encontró encantadora. A menudo se les veía conversando después del servicio de la iglesia cada domingo. La mañana del miércoles 3 de abril de 1895 fue como la mayoría de las mañanas. La señorita Lamont salió de su hogar hacia la escuela, donde estudiaba para ser maestra, como siempre lo hacía. Mientras caminaba por la calle 21, vio al señor Theodore Durant. Iba rumbo al Colegio Médico Cooper. Caminaron juntos por un rato antes de despedirse y seguir en direcciones diferentes. Por las tardes, la señorita Lamont estudiaba cocina en otra escuela. Siempre volvía en el tranvía, pero este día Theodore la estaba esperando. Se veía feliz de verlo. Charlaron brevemente hasta que llegó un tranvía. Luego se sentaron y continuaron su conversación. Ambos lucían de buen ánimo. Se bajaron en la calle 21 y caminaron hacia la Iglesia Bautista Emanuel. Más tarde, esa noche, la señora Noble estaba preocupada, ya que su sobrina no había regresado, y esto era muy inusual en ella. La señora Noble, sabiendo que Blanche solía ir a la reunión de oración nocturna, fue a la iglesia a buscarla, suponiendo que había ido a visitar a una amiga. Para sorpresa de la señora Noble, ella no estaba allí. Theodore preguntó dónde estaba la señorita Lamont. La señora Noble dijo que su sobrina no podía ir. Theodore dijo que la había visto esa tarde y que pasaría por su casa más tarde ya que tenía un libro que quería dejarle. Tras 2 días sin regresar Blanche Lamont, la señora Noble reportó su desaparición a la policía. Mientras intentaban averiguar qué le había sucedido a la joven, la señora Noble recibió un paquete que contenía los anillos de su sobrina. Le pareció muy extraño y se preguntó quién podría haberle enviado esto. Cuando el señor Theodore Durant volvió a ver a la señora Noble, le dijo que temía que Blanche pudiera haber perdido su camino.
Cuando la señora Noble preguntó qué quería decir, él respondió que creía que ella había abandonado su vida virtuosa para convertirse en una prostituta. Aunque la señora Noble consideró esto muy improbable, ahora estaba extremadamente preocupada por su sobrina. El Viernes Santo, el 12 de abril de 1895, una joven de 21 años, llamada Minnie Flora Williams, salió de su casa de huéspedes para asistir a una reunión de miembros de la iglesia en la casa de un anciano de la iglesia, un dentista llamado Dr. en Artes Vogels. La reunión estaba programada para las 7:30. Sin embargo, Minnie nunca llegó. El señor Theodore Durant llegó a las 9:30 de la tarde. Él era el secretario de la sociedad, por lo que sabía que la reunión había comenzado mucho antes. Se quedó hasta que terminó a las 11:30, cuando todos se despidieron y se fueron a casa. Theodore, sin embargo, decidió ir primero a la iglesia. El día siguiente, sábado 13 de abril, los miembros de la iglesia habían acordado reunirse para prepararse para el servicio del domingo de Pascua. Los primeros miembros en llegar fueron la señora Arnold, la señora Minnie Lord y la señorita Katie Stevens. Después de una breve charla, fueron a un pequeño armario en la biblioteca de la iglesia, pero cuando lo abrieron se encontraron con el cuerpo mutilado de una joven. Se contactó a la policía y se identificó el cuerpo como el de Minnie Williams. Ella fue miembro asiduo de la congregación de la iglesia. Habían pasado solo 10 días desde la desaparición de otra joven, la señorita Blanche Lamont. La policía creía que probablemente su caso estaría relacionado con el asesinato de la señorita Williams. La iglesia y los terrenos fueron registrados, sin encontrar nada inusual. Sin embargo, la policía no revisó el campanario. Se les recordó que lo hicieran, y 2 oficiales subieron por las oscuras y polvorientas escaleras. A medida que se acercaban, les invadió una sensación de frío. Finalmente llegaron a la cima. Vieron que la puerta estaba cerrada. Al abrirlo estaba el cuerpo de una joven mujer. Fue colocada con cuidado en el suelo, con su cabeza apoyada en un bloque de madera. Debido a la oscuridad, se solicitaron velas de inmediato, y pronto los oficiales pudieron ver la macabra escena. El inspector emitió una instrucción para que se trajera un ataúd con el fin de retirar al fallecido. Más tarde, el cuerpo fue identificado por la señora Noble como su sobrina, la señorita Blanche Lamont. El capitán Lees, del Departamento de Policía de San Francisco, fue puesto a cargo de la investigación y pronto descubrió que Theodore Durant había sido visto con ambas víctimas en los días que desaparecieron. ¿Fue visto con la señorita Lamont en el tranvía el 3 de abril? Testigos afirmaron que se veían muy felices juntos. Él la abrazaba y aparentemente le susurraba al oído. También se les vio caminando hacia la iglesia y un testigo realmente los vio entrar. Una señora llamada Sarah Leake dijo que había visto al señor Durant, a quien conocía porque asistía a la iglesia. Confirmó que él estaba con una joven a quien no vio claramente. Sin embargo, los vio entrar a ambos a la iglesia cerca de las 4:20. El organista de la iglesia, un caballero llamado señor George King, le dijo al inspector que había visto a Theodore bajar del campanario el día que la señorita Lamont desapareció. Dijo que Theodore le había dicho que estaba investigando una fuga de gas y que después de inhalar gas se sentía bastante débil. Después, Theodore le entregó dinero para que comprara bromo seltzer. El señor King dijo que hizo esto y regresó tan rápido como pudo. Agregó que no olía el gas, y cuando salieron de la iglesia, el señor Durant se había recuperado un poco, aunque todavía se quejaba de que estaba sintiendo los efectos de su experiencia. Los testigos relataron que conversaron con el señor Durant tras el servicio de oración nocturno. Dijeron que parecía muy tranquilo. También se había visto al señor Durant en compañía de la señorita Williams el 12 de abril. Un caballero llamado Charles Hill le dijo a los detectives que los había visto juntos esa noche y que ambos entraron a la iglesia. El inspector decidió que sus detectives deberían visitar y registrar la casa del señor Durant. Sin embargo, al llegar, él no estaba allí, pues se encontraba fuera con el cuerpo de señales. A pesar de esto, continuaron con la búsqueda. Curiosamente, encontraron la cartera de Minnie Williams en el bolsillo de su abrigo. Al final del día, 2 detectives llegaron al campamento del cuerpo de señales y detuvieron a su sospechoso. Cuando se supo que Theodore Durant había sido arrestado y estaba siendo llevado de regreso a San Francisco, la gente se dirigió al muelle de los pescadores para intentar echar un vistazo a la persona que se creía había cometido los crímenes más atroces. Las autopsias en los cuerpos mostraron posteriormente que ambas jóvenes habían muerto debido a estrangulamiento. Una vez que el acusado fue arrestado,
Otras jóvenes se presentaron e informaron a la policía que el señor Durant no era un caballero en absoluto. De hecho, era un individuo depravado que a menudo actuaba de la manera más peculiar. Algunas contaron cómo él les había propuesto y tratado de ingeniar situaciones en las que pudiera tener momentos a solas con ellas, de los cuales saldrían muy ofendidas. Theodore Durant negó su participación en los asesinatos cuando se le preguntó. El juicio comenzó el 22 de julio de 1895, aunque el primer mes se dedicó en gran medida a la selección del jurado. Cuando iniciaron los procedimientos, Theodore se declaró inocente. Afirmó que el día que la señorita Lamont desapareció, había asistido a clases todo el día en el Colegio Médico Cooper. Los registros confirmaron su presencia esa tarde, pero era usual que los estudiantes se cubrieran entre sí. Cuando alguna persona en particular no podía asistir, no había nadie que realmente dijera que Theodore estuvo presente todo el día. Aunque parecía que la prensa y los ciudadanos de San Francisco ya lo habían encontrado culpable, había algunas damas jóvenes que lo esperaban diariamente fuera de los tribunales. Convencidas de su inocencia, gritarían palabras de simpatía y apoyo mientras él pasaba junto a ellas, camino al muelle. En el tribunal, varios testigos relataron haber visto al señor Durant y la señorita Lamont el día de su desaparición. Entre ellas había 3 jóvenes compañeras de clase de la fallecida. Sus nombres eran señorita Edwards, señorita Lanigan y señorita Pleasant. Todas dijeron que habían visto al señor Durant y a la señorita Lamont sentados juntos en el tranvía. La defensa le dijo al tribunal que el señor Durant era un visitante regular de la iglesia y no era inusual que él estuviera allí en los horarios en que los testigos afirmaron haberlo visto. Un dueño de una casa de empeño llamado Adolf Oppenheimer le dijo al tribunal que el acusado era un caballero que había intentado venderle algunos anillos. Identificó los anillos como los mismos que habían pertenecido a la señorita Blanche Lamont. Los testigos también habían visto al señor Theodore Durant discutiendo fuera de la iglesia con la señorita Minnie Williams. La discusión había alertado a un transeúnte llamado señor Hodgkins, quien tomó la iniciativa de intentar intervenir. Testificó que el comportamiento del señor Durant no era el de un caballero. Dijo que la pareja finalmente se calmó y entró a la iglesia juntos. Sin embargo, la defensa afirmó que se sabía que la señorita Minnie Williams solía ser bastante histérica. Otros testigos informaron al tribunal que la señorita Williams había estado comportándose de manera extraña tras la desaparición de la señorita Lamont. Dijeron que ella les dijo que sabía demasiado sobre la desaparición y temía que pudiera haber ocurrido debido a un juego sucio. La fiscalía era de la opinión de que Blanche Lamont fue asesinada en la biblioteca de la iglesia y luego su cuerpo fue arrastrado hasta el campanario. Llegaron a esta conclusión ya que su cabello fue descubierto en los escalones que conducen al lugar donde fue encontrada. La defensa disputó esto. Afirmaron que habría sido imposible para el acusado poder llevar a la víctima al campanario. También señalaron que había otros que tenían acceso a la iglesia y pasaban muchas horas allí. La defensa sugirió que hay una serie de posibles sospechosos que no se habían investigado adecuadamente. También señalaron que el asesinato de Minnie Williams fue bastante brutal. Había sido apuñalada muchas veces, pero no se encontró sangre en ninguna de las ropas del acusado y no había evidencia de que hubiera desechado ninguna. A medida que avanzaba el juicio, una compañía de teatro de San Francisco lanzó una obra que se basaba en el caso, aunque no se permitió la producción mientras aún estaban en curso los procedimientos judiciales. Como resultado, el productor, el señor Bobby R. Daly, fue encarcelado 3 días por desacato al tribunal. En total, más de 50 testigos declararon a favor de la fiscalía, y el 24 de septiembre, el juicio terminó y el jurado fue enviado a deliberar. Regresaron solo 5 minutos después para encontrar a los acusados culpables, y el juez los condenó a muerte. Su defensa intentó obtener una apelación, que fue denegada, pero tardó casi 3 años hasta que se agotaron todas las vías para intentar anular la sentencia. Antes de su ejecución, un sacerdote le pidió a Theodore que confesara, pero él respondió que era inocente. Una vez en el cadalso dijo: «Digo ahora este día ante Dios, a quien ahora voy a encontrar a mis judíos, soy inocente». Theodore Durant fue ahorcado el 7 de enero de 1898. Después de la ejecución, el cuerpo fue entregado a sus padres, el señor William y la señora Isabella Durant. Sin embargo, debido al fuerte sentimiento público sobre el caso, les resultó difícil encontrar un crematorio que aceptara el cuerpo de su hijo.
Finalmente, transportaron el ataúd a Los Ángeles, donde se realizó una cremación el 13 de enero de 1898. La iglesia bautista Emanuel en la calle Bartlett fue demolida en 1915. El segundo video más gustado es una historia de Francia que se lanzó en abril de 2021. Victor Joseph Prévost nació el 11 de diciembre de 1836 en el pequeño pueblo de Montmont, que está situado a unos 40 millas al sureste de París. Su padre trabajaba como cochero, llevando pasajeros de pueblo en pueblo, mientras su madre se quedaba en casa para cuidar al joven Victor y sus dos hermanos mayores, llamados Leon y Eldolf. Padeció de bulimia desde una edad muy temprana, algo que también había afectado a su padre, pero era un niño feliz y disfrutaba jugando con sus hermanos e ir a la escuela. Desde los primeros años del siglo XIX, Francia había experimentado un aumento constante en las escuelas que ofrecían educación primaria obligatoria universal. El mayor crecimiento fue entre 1821 y 1837, cuando estas escuelas se abrieron no solo en grandes ciudades y pueblos, sino también en las zonas rurales más remotas del país. Víctor y sus hermanos fueron a una de estas escuelas. Cuando Víctor tenía 14 años, dejó Montmont y se fue a París, donde ocupó un puesto en un negocio que fabricaba cercas y enrejados. Los enrejados eran muy populares en Francia. A los franceses les gustaba mucho asegurarse de que sus jardines y espacios exteriores se vieran lo mejor posible. Hace mucho tiempo que se tomó inspiración de los hermosos jardines del Palacio de Versalles, que fueron diseñados por André Lenot y que Luis XIV consideraba tan importantes como el esplendor del propio palacio. Sin embargo, Víctor estaba descontento con su posición. Se le obligaba a trabajar largas horas, y mientras a los otros empleados se les daba una cama para dormir, él tenía que conformarse con un colchón en el suelo. El hecho de que padeciera de bulimia tampoco lo hacía querido por el resto de los trabajadores. En 1850, la bulimia no era una condición que la profesión médica entendiera, y los empleadores de Víctor lo consideraban un joven codicioso y egoísta. Cuando lo atraparon robando un pedazo de pan, lo azotaron y redujeron sus raciones de comida. La vida se había vuelto muy diferente a la crianza pacífica que disfrutó con su familia en Montmont. Creció para ser un joven muy fuerte. También era servicial y considerado con los demás, pero ser tratado de la manera en que lo hacían sus jefes era algo que nunca había experimentado antes. Las cosas cambiaron para él cuando vio a un joven que estaba entregando carne ser atropellado por un carro de leche. El conductor del carro de leche no se detuvo y simplemente continuó su camino. Víctor, sin embargo, ayudó al joven y llevó la carne a la dirección donde debía ser entregada, que era una carnicería cercana. El carnicero estaba muy agradecido por la ayuda de Víctor y le ofreció un aprendizaje. Así que el joven Victor Joseph Prévost dejó su puesto en la fábrica de cercas y enrejados y comenzó su formación para convertirse en carnicero. A Víctor le encantaba su trabajo. Tenía que transportar carne a largas distancias, visitando a fabricantes de pasteles, restaurantes, hoteles y clientes privados. También aprendió sobre los diferentes cortes de carne y finalmente dominó su oficio. Cuando terminaba el día, también se le permitía comer tanta comida como deseara. Era un joven guapo y parecía que la atención femenina lo seguía. Sin embargo, cuando la amante del dueño de la carnicería comenzó a prestarle demasiada atención, fue despedido. Sin desanimarse por la situación en la que ahora se encontraba, Víctor comenzó a trabajar en una escuela donde nuevamente atrajo mucha atención femenina. En abril de 1855 fue reclutado en el ejército. El ejército francés había estado reclutando soldados durante muchos años, notablemente durante la Revolución Francesa, cuando la recién creada República necesitaba fuerzas militares más fuertes. Todos los jóvenes crecían bien conscientes del dicho: cualquier francés es un soldado y se debe a la defensa de la nación. Víctor sirvió en el ejército hasta finales de 1861, pero en el otoño de 1862 se volvió a alistar y pasó los siguientes 7 años en servicio militar. En 1866 fue asignado al prestigioso escuadrón de Songrad, que tenía la responsabilidad de escoltar al emperador Napoleón III a caballo en sus apariciones públicas. También cuidaban de su familia y custodiaban los palacios imperiales.
En el baile de Les Tuileries se vio a una dama que acompañaba a un agregado de la embajada haciendo muchas preguntas y tomando notas. Se le pidió que abandonara el baile y fue interrogada por la policía. La dama era muy atractiva y la policía parecía estar muy sospechosa de por qué había estado tomando notas. Su investigación descubrió que esta dama provenía de una familia adinerada que pasaba su tiempo viajando, yendo a bailes y teniendo encuentros con jóvenes guapos, uno de los cuales era un miembro muy respetado del escuadrón de la Songuard llamado Victor Joseph Prévost. No mucho después del baile, ya no se veía a la dama por París. La policía investigó su desaparición y descubrió que la última vez que alguien recordaba haberla visto fue la misma noche en que se la vio en compañía de Víctor. No obstante, pocos se esforzaron en investigar. Se sabía que ella viajaba y pensaron que probablemente solo había decidido dejar París por un tiempo. Hablaron con Víctor, pero él les dijo que no sabía a dónde había ido ella, y como él era un miembro bien considerado de la milicia, la policía no tenía ninguna razón para sospechar que él había hecho algo indebido. En 1869, Víctor terminó su distinguido servicio en la milicia y comenzó a trabajar como policía. Su principal responsabilidad era estar presente en las calles y asegurarse de que todos los buenos ciudadanos de París llevaban a cabo sus actividades de manera ordenada. Pronto se convirtió en una figura familiar en las áreas que patrullaba. Era amable con los niños, quienes usualmente lo respetaban como figura de autoridad. Las damas siempre estaban muy ansiosas por llamar su atención o buscar una excusa para hablar con él. Cuando pasaba, a menudo se susurraban entre ellas y pronto se le conoció más comúnmente como el hombre guapo. Sin embargo, Víctor luchó en su posición. Era un personaje fuerte e imponente, por lo que aunque le resultaba fácil controlar a cualquiera que estuviera causando un alboroto, él mismo no siempre se comportaba de manera ejemplar. Esto era extraño, ya que cuando terminó su carrera militar había dejado con un registro impecable y un certificado de buena conducta. Aunque Víctor no estaba casado, había una dama con la que pasaba mucho tiempo. Su nombre era Adele Blondon. Ella trabajó muchos años para un anciano caballero que le legó 30.000 francos en su testamento. Adele era una dama muy cuidadosa que había invertido parte de su herencia en un pequeño negocio. Solía esconder sus joyas y dinero por toda la casa. El 27 de febrero de 1876 fue un domingo y Adele salió de su casa alrededor del mediodía para ir a almorzar con Víctor. Vivía en un pequeño apartamento en la calle Rue de l'Evangile número 22, que estaba frente a la estación de policía donde trabajaba. Era un día frío y la casera de Adele la vio salir. Le prestó especial atención, ya que notó que Adele se había puesto mucha más joyería de lo habitual, y además de llevar un vestido y abrigos muy elegantes, había colocado un chal de tartán de colores brillantes sobre sus hombros. Sin embargo, Adele no volvió. A veces le prestaba dinero a mi hermana. No habiendo tenido noticias de Adele por un tiempo, fue a su casa, pero Adele no estaba allí. Preguntó a la casera, pero no la había visto. La casera tomó su llave de repuesto y junto con la hermana de Adele entró a la casa. Estaba inmaculadamente ordenado. Nada estaba fuera de lugar, pero no había señales de Adele. Las dos mujeres luego fueron a la estación de policía e informaron que Adele Blondon estaba desaparecida. Le dijeron al oficial que el día que se vio por última vez a la señorita Blondon, ella estaba en camino a visitar a Victor Prévost. Se le preguntó a Victor si sabía dónde podría estar ella, y él dijo que no. La policía no investigó exhaustivamente el caso. La gente solía desaparecer por diversas causas. A veces reaparecían y otras veces no. Pero para 1876, la población de París había crecido a casi 2 millones de personas, y aunque era una ciudad donde vivían algunas de las familias más ricas de Francia, también era hogar de muchas de las más pobres. El delito menor estaba aumentando, y buscar a una dama que pudo haber abandonado París por su propia voluntad no estaba alto en su lista de prioridades. Durante los siguientes años, Víctor continuó trabajando y París continuó creciendo. En 1878 se dieron los toques finales a un palacio elaborado que se construyó en la orilla norte del río Sena, llamado Place du Trocadero. Este sería el hogar de la tercera Feria Mundial que se celebraría entre el 1 de mayo y el 10 de noviembre.
El 30 de junio de 1878, la cabeza completa de la Estatua de la Libertad fue exhibida en el jardín del Palacio de Trocadero. En la temprana noche del 10 de septiembre de 1879, una dama llamada Madame Thierry vio a un caballero alto, sospechosamente parado en una esquina. Era alto y vestía un abrigo largo tipo bata y llevaba una gorra. Esta área siempre estaba bastante desierta por la noche, por lo que le sorprendió ver a alguien por ahí. Normalmente, solo aquellos tramando algo sospechoso estarían en esta zona de París después del anochecer. Había un pequeño arroyo y parecía estar poniendo algo en él. Observó desde la distancia y cuando vio al caballero partir apresuradamente, fue a averiguar qué había dejado. Era un paquete de carne recién rebanada. Se preguntó por qué dejaría la carne allí, siendo esta tan costosa. Cuando lo recogió, un policía la vio. Le preguntó exactamente qué estaba haciendo. La señora Thierry relató los acontecimientos. El policía escuchó y luego le pidió que lo acompañara a la estación. Había algo extraño en la carne y cuando la policía pidió a un médico que la examinara, él les informó que la carne era de un brazo humano. El jefe de policía instruyó a sus oficiales para estar en alerta y se emprendió una búsqueda para ver si podían encontrar otros paquetes sospechosos. Tras 2 días de búsqueda, se hallaron otros 77 paquetes. Todos fueron llevados al mortuorio, donde el patólogo hizo todo lo posible para recomponer el cuerpo. Sin embargo, la identificación fue imposible, ya que no se encontró la cabeza. La policía interrogó a la señora Thierry. Ella les dijo que aunque no conocía al hombre que había visto, se parecía al pacificador de la policía, quien era conocido localmente como el hombre guapo. También le dijo al inspector que creía que en 1877 el hombre que había visto vivía muy cerca de ella en Rue de Rose. El inspector tomó su declaración y la pasó al comisionado Lefebvre. Ambos hombres coincidieron en que el sospechoso podría haberse parecido a Víctor Brevo, pero él era una persona que tenía un historial militar impecable y que había trabajado durante muchos años manteniendo la paz en París. Era un sospechoso improbable. Sin embargo, lo llevaron a interrogatorio. Cuando el comisionado lo interrogó, Víctor estaba nervioso e inquieto. Sus respuestas eran vagas y parecía inseguro de qué decir exactamente. Al principio, dijo que no conocía el área donde supuestamente Madame Thierry lo había visto. Sin embargo, el comisionado le recordó que era una parte de París donde había trabajado muchas veces en el pasado. Cuando se le preguntó sobre su paradero la noche anterior, dijo que había estado en su apartamento. Sin embargo, cuando la policía entrevistó a sus vecinos, dijeron que lo habían visto salir llevando un cubo cubierto con un paño. Cuando se le preguntó a Víctor qué estaba haciendo con un cubo y un paño, él miró hacia abajo. Guardó silencio unos instantes antes de alzar la cabeza, mirando fijamente a un comisionado. Dijo que tenía el cubo y el paño consigo, ya que él era quien Madame Thierry había visto dejando el paquete junto al arroyo. El comisionado quedó algo sorprendido por su confesión e instruyó que se realizara una búsqueda en el apartamento de Víctor. Solo unos minutos después de llegar, la policía encontró la cabeza desaparecida. Más tarde se identificó a la víctima como un joyero local llamado Monsieur Lenoble. Su esposa lo reportó como desaparecido la noche previa. Tenía 38 años y 2 hijos de 11 y 6 años. Víctor le dijo al comisionado que el caballero había venido a su apartamento a su solicitud con la intención de venderle una cadena de oro que pagaría a plazos, y mientras el joyero anotaba los términos de la venta, Víctor lo golpeó con un pedazo de hierro. Luego lo metió en un baúl y comenzó a desmembrar su cuerpo. Esa noche comenzó a deshacerse de las partes del cuerpo en áreas conocidas por él alrededor de París. La búsqueda en el apartamento de Víctor había descubierto otros objetos de interés, incluyendo joyería y un chal de tartán distintivo. Cuando se le preguntó al respecto, Víctor negó cualquier participación en la desaparición de Adele Blondon. No obstante, la policía siguió investigando. Se descubrieron pequeñas manchas de sangre en su anterior apartamento en la Rue de l'Evangile, y la hermana y la casera de la señorita Blondon identificaron el chal de tartán como de su propiedad. Cuando el comisionado le presentó esto a Víctor, él confesó el asesinato. Más tarde dijo que después de matarla, desmembró su cuerpo y puso las piezas en diferentes partes de París.
aceptó mostrarle al comisionado dónde estaba enterrada su cabeza, y cuando llegaron a la ubicación, Víctor señaló el lugar exacto. Después de unos minutos de excavar, el cráneo de Adele Blondon fue extraído de la tierra. El comisionado interrogó a Víctor sobre 2 crímenes sin resolver. El primero era de un compañero pacificador que había desaparecido sin dejar rastro unos años antes, y el otro era de una hermosa dama de una familia adinerada que pasaba su tiempo viajando, yendo a bailes y teniendo encuentros con jóvenes guapos que habían desaparecido misteriosamente 12 años antes, en 1867. El comisionado le recordó que él fue la última persona en ver a la dama con vida. No obstante, Víctor negó tener relación alguna con esos lamentables sucesos. Hizo una declaración confesando que era responsable de los asesinatos de la señora Adele Blondon y el señor Lenoble. En esta declaración escribió sobre cuánto lamentaba sus acciones. El juicio de Victor Prévost comenzó en París el 7 de diciembre de 1879. Durante el juicio se mostró tranquilo y respondió las preguntas del juez cuando se le solicitó con pocas emociones. Se leyeron declaraciones y se llamó a testigos, pero el resultado nunca estuvo en duda. Cuando el jurado salió a considerar su veredicto, regresaron 20 minutos después para encontrar al acusado culpable y Víctor Prévost fue condenado a muerte. Fue llevado a la gran prisión de La Roquette y sus abogados apelaron su sentencia. Durante este tiempo, frecuentemente conversaba con el capellán de la prisión. Asistió a misa y recibió su primera comunión, algo que no había hecho cuando era niño. También escribió a su hermano Adolf. En esta carta expresó cuánto lamentaba lo que había hecho y pidió su perdón. Su apelación no tuvo éxito, al igual que su súplica por un indulto, y a las 7 de la mañana del 19 de enero de 1880, Victor Joseph Prévost fue guillotinado frente a una gran multitud, que a pesar de una mañana muy fría en París, había venido a ver su ejecución. Y el video más gustado de 2021 fue, en realidad, el primer video lanzado ese año, el 4 de enero. Martha Garretson nació el 8 de septiembre de 1849 en el municipio de Reddington, que se encuentra en el lado este del condado de Huntsman, Nueva Jersey. Su padre se llamaba Isaac y su madre se llamaba Ellen. Tuvo una educación estricta, pero cuando terminó sus estudios, comenzó a trabajar como modista. Se casó con Wesley Savicol. Sin embargo, el matrimonio no fue feliz y la pareja solía discutir a menudo. Pero Martha dio a luz a un hijo con una pareja llamada Ross. Por un tiempo, tener un bebé en quien concentrarse pareció acercar más a la pareja. Pero para cuando él tenía 3 años, la relación entre Martha y Wesley se había deteriorado aún más y finalmente Wesley se fue y se mudó lejos de Nueva Jersey. Aunque Martha se sintió aliviada de que se hubiera ido, la dejó en una situación financiera muy precaria y no pudo proveer para su hijo. Cayó en circunstancias bastante desesperadas, por lo que aceptó a regañadientes que Ross fuera adoptado por el señor William B. Aschenbach y su esposa, quienes tenían un negocio exitoso en Newark. Su propio hijo había muerto recientemente, y la pareja informó a Martha que cambiarían el nombre de su hijo a William. Aunque el señor y la señora Aschenbach adoptaron a Ross, acordaron que se permitiría a Martha visitarlo. Ella estableció un negocio de confección de vestidos con su hermana, pero los ingresos no eran suficientes y luchó para pagar su alquiler y facturas. Así que en 1893 solicitó el puesto de ama de llaves para un caballero llamado William W. Place, que vivía en la calle Hancock, número 598, en Brooklyn. William era viudo y tenía una hija adolescente llamada Ida. Era una joven bonita y bien educada, y todos los que hablaban con ella la encontraban bastante encantadora. Martha tomó su posición en la casa. Finalmente vivía en un entorno confortable. Tenía una habitación agradable, un ingreso regular y tanto William como Ida la hicieron sentir bienvenida. Parecía tener mucho cariño por Ida y pasaba mucho tiempo hablando con ella. A Ida a menudo le resultaba más fácil discutir las cosas con la nueva ama de llaves que con su padre y las dos parecían estar bastante unidas. Sin embargo, el papel de Martha no era ser una madrastra para la hija adolescente de su amo.
Su tarea era mantener una casa bien administrada y lo hacía de una manera disciplinada y respetuosa. William quedó muy impresionado con su trabajo y comenzó a prestarle más atención. Le había resultado difícil después de la triste muerte de su esposa, pero ahora con Martha en la casa, le había ayudado a adaptarse. Era un hombre agradable y trabajador. Tenía una muy buena posición en una compañía de seguros y quería que su hija tuviera todas las oportunidades que su difunta esposa hubiera deseado que ella tuviera. Ahora que Martha estaba aquí, él podía concentrarse en su trabajo sabiendo que ella ayudaría a asegurarse de que su hija creciera para ser una joven muy elocuente y bien educada. No pasó mucho tiempo antes de que William comenzara a tener sentimientos por su amable y simpática ama de llaves, y solo unos pocos meses después de unirse al hogar, William le propuso matrimonio a Martha. Por supuesto, Martha aceptó. No hace mucho tiempo se encontró en terribles circunstancias después de que su esposo la abandonó y sin ningún medio financiero tuvo que organizar que su hijo fuera adoptado. Ahora sería la señora de una casa muy bonita y la esposa de un caballero muy respetable y digno. Pensó que también podría traer a su hijo para vivir en la calle Hancock, número 598. Los familiares y colegas de William no estaban convencidos de que casarse con Martha fuera lo correcto para él, y sus hermanos le habían aconsejado previamente que no se involucrara románticamente con la ama de llaves. Aunque no la conocía muy bien, la consideraban una mujer severa y disciplinada, no la dama de naturaleza cariñosa de la que él les dijo que se había encariñado tanto. Sin embargo, a pesar de sus reservas, William se casó con Martha y ella se convirtió señora Martha Place. Después del matrimonio en 1893, todo estaba bien, pero con el paso del tiempo, la relación entre William y Martha comenzó a deteriorarse. Era una excelente ama de casa. Los vecinos se preguntaban si por eso él se había casado con ella. Ida estaba creciendo. Ella estaba siendo notada por jóvenes caballeros, ansiosos por cortejarla, y Martha parecía resentir tanto la popularidad de su hijastra, como también la relación entre Ida y William. Él la adoraba y pasaba tanto tiempo como le era posible en su compañía. Ella era una muy buena pianista y a menudo tocaba por la noche mientras William se paraba junto al piano y cantaba. También salían juntos a tomar fotografías. William era un fotógrafo entusiasta. La cámara había recorrido un largo camino desde que se inventó a principios del siglo XIX. En 1888, Kodak introdujo la primera cámara de caja que fue ampliamente adoptada por el público, y su diseño se convirtió en el arquetipo para los diseños de cámaras de caja que fueron producidos por diferentes fabricantes. A William le gustaba mucho tomar fotografías y su entusiasmo era compartido por su hija, quien a menudo lo acompañaba cuando salía a tomar fotografías. A Martha no le gustaba la relación padre-hija que disfrutaban William e Ida. Ella había intentado persuadir a su esposo para que dejara que su hijo Ross viniera a vivir con ellos, pero William siempre se negaba y esto le causaba mucha angustia. A pesar de que su vida era relativamente cómoda, Martha no estaba feliz. Contrató a una ama de llaves llamada Hilda Jans, por lo que ya no tenía la carga de administrar la casa. Pero a medida que su hijastra crecía, las discusiones entre Martha e Ida se convirtieron en sucesos regulares en la casa. Martha siempre había sido estricta y tenía la opinión de que Ida se estaba volviendo cada vez más desobediente e irrespetuosa, mientras que Ida consideraba a su madrastra como una mujer de mal genio y pendenciera. Cuanto más intentaba Martha disciplinar a su hijastra, más desobedecía Ida las instrucciones de su madrastra y lo hacía sabiendo que su padre siempre tomaría su partido en cualquier disputa. Martha se molestó especialmente cuando su esposo transfirió la propiedad de su casa en la calle Hancock, número 598, a su hija. No había olvidado lo duro que fue cuando su primer esposo la dejó, y se preguntaba qué sería de ella si algo le sucediera a William. Después de todo, ella era su esposa, y pensaba que era justo que ella heredara la casa en caso de la muerte de su esposo. Pero William se estaba cansando cada vez más de Martha y su comportamiento errático, especialmente hacia su hija. Sin que Martha lo supiera, él había contratado a un detective privado para seguirla en un intento de obtener pruebas, lo que le permitiría obtener un divorcio.
Sin embargo, el detective privado no descubrió nada sospechoso. En la mañana del 7 de febrero, William habló seriamente a Martha. La hija le había relatado historias sobre ella, y él deseaba confirmar su veracidad. Martha dijo que no lo eran, pero William no parecía creerle, y finalmente, después de una discusión, le golpeó a su esposa en la cara. William se marchó a trabajar, dejando a Martha muy preocupada por su partida. Obviamente estaba descontento con ella y sintió que había un ambiente desagradable en la casa. Fue a ver a Ida en su habitación. Era temprano e Ida todavía se estaba vistiendo. Martha la cuestionó sobre por qué había inventado las historias y se las había contado a su padre, pero Ida la desestimó sin más. Para entonces Martha estaba furiosa. Su hijastra de 17 años no debería hablarle a la esposa de su padre de una manera tan irrespetuosa. Ahora Martha y Ida comenzaron a gritar y finalmente Martha salió de la habitación, golpeando la puerta al hacerlo. Fue a su habitación, pero no pudo calmarse. Se sabía que era una mujer de mal genio y los años de celos y resentimiento hacia Ida de repente la abrumaron sin pensar. Tomó una botella de ácido carbólico del estante y corrió de vuelta a la habitación de Ida. Cuando la joven se dio la vuelta, Martha le arrojó el ácido en la cara. Ida gritó, así que Martha la golpeó. Luego sofocó su cara con una almohada hasta que Ida se quedó quieta. Estaba muerta. La ama de llaves escuchó el alboroto y se preguntó qué sucedía. Sabía que su señora y su hijastra a menudo discutían, pero esta vez parecía mucho peor que de costumbre. Subió hasta arriba de las escaleras, llegando cuando Martha salía del cuarto de Ida. Su señora le dijo que volviera a la cocina, insistiendo en que ella e Ida solo habían tenido una pequeña discusión. Martha pasó el resto del día atendiendo la casa. Para evitar que su criada descubriera lo que había hecho, la envió a hacer recados. También fue a buscar el hacha del sótano. William llegó a casa pasadas las 6 de la tarde. Al cerrar la puerta de la casa, se giró y desde el rabillo del ojo vio a Martha corriendo hacia él con un hacha. Ella lo golpeó y lo derribó al suelo. Luego lo golpeó de nuevo antes de correr escaleras arriba. No está claro si ella creía que él estaba muerto o no, pero William logró llegar a la puerta. La abrió y cayó sobre la acera. Estaba semiconsciente y su cabeza estaba sangrando. Los vecinos contactaron de inmediato a la policía, quienes se apresuraron a llegar a la calle Hancock, número 598. Al entrar a la casa, notaron el olor distintivo del gas. No tardaron mucho en descubrir a la señora Martha Place, quien estaba inconsciente. En un intento por quitarse la vida, había abierto las llaves del gas, se había envuelto en una manta y cubierto su rostro con almohadas. La policía revisó el resto de la casa y en una de las habitaciones de arriba descubrieron el cuerpo de Ida Place, de 17 años, tendida en su cama. Martha fue arrestada y llevada al hospital. Cuando se consideró que estaba lo suficientemente bien, fue trasladada a la sede de la policía donde fue interrogada. Después de hacer una declaración, fue llevada al tribunal de policía de Gates Avenue, donde fue acusada del asesinato de su hijastra, la señorita Ida Place, y del intento de asesinato de su esposo, el señor William Place. El juicio de Martha Place comenzó el 5 de julio de 1898, y la prensa y el público lo encontraron de particular interés. Una esposa celosa que había asesinado a su hijastra y atacado a su esposo con un hacha. A pesar de las aparentemente abrumadoras pruebas en su contra, Martha se declaró inocente. Su hermano informó al tribunal que cuando Martha era niña se cayó de un trineo y se golpeó la cabeza. Dijo que ella cambió desde entonces. El accidente había afectado enormemente su estabilidad mental. Agregó que ella a menudo se quejaba de sufrir dolores en la cabeza. En la corte, Martha adoptó la misma actitud que siempre había tenido, recta y severa, sin mostrar ninguna emoción y aparentemente sin arrepentimiento, una actitud que atraería poca simpatía del jurado.
Los testigos, incluyendo a William Place, la criada de la pareja, vecinos y amigos, todos describieron a una mujer celosa, de temperamento rápido y pendenciera, que no podía aceptar la estrecha relación entre su esposo y su hija. Cuando terminó el juicio, se envió al jurado a deliberar. Regresaron 4 horas después para encontrar a la acusada, Martha Place, culpable de asesinato, y el juez la condenó a muerte. Fue llevada a la prisión de Sing Sing para esperar su destino. Se apeló su sentencia y se encargó un informe para determinar si Martha estaba realmente loca. El informe concluyó que no lo estaba, y el gobernador Theodore Roosevelt se negó a conmutar su sentencia. El 20 de marzo de 1899, Martha M. Place, de 44 años, fue ejecutada y se convirtió en la primera mujer en ser ejecutada en la silla eléctrica. Su esposo William se recuperó completamente de su ataque y murió en 1923, a la edad de 71. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Gracias por su apoyo en 2022, por sus comentarios y retroalimentación y por tomarse el tiempo de ver los videos. En mayo de 2023 el canal cumplirá 5 años. Parece que no ha pasado mucho tiempo desde que empecé, pero obviamente ha pasado mucho en el mundo desde mayo de 2018. Si hay algo que te gustaría ver en el canal, por favor, házmelo saber y espero verte a todos la próxima semana a la misma hora para otro caso breve